teniendo esta mañana de martes, que no es lunes, falso lunes, una cosa así, pero inevitablemente, sí, inevitablemente nos vamos a tener que poner a tiro con lo que sea los números, con la política económica, con tratar de comprender qué es lo que está pasando en nuestro país y en el mundo también, ¿por qué no? Pero por eso vamos a darle la bienvenida a Ernesto Matos, él es docente y es economista de esta casa de estudios. Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andan por ahí? Bien, por el momento bien, veremos cuando terminamos la columna. Bueno, hay que tener fe, como dijeron. Ponele. ¿Por dónde empezamos, Ernesto? ¿Qué pasó con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasa con el déficit real? ¿En dónde estamos parados? Bueno, el Fondo Monetario Internacional junto a otros bancos están anunciando que justamente hay un financiamiento para Argentina por el cual están trabajando. Esto lo está haciendo la cartera de Economía que dirige Toto Caputo. El punto acá es hasta cuándo, digamos, ¿no? Hasta cuándo uno puede sostener en el tiempo el financiamiento externo y a cambio o bajo qué condiciones, ¿no? Una de las condiciones puede ser mejorame las condiciones de inversión extranjera, ejemplo, supervisión. El otro ejemplo puede ser sacarle el impuesto que tienen las cerealeras que exportan. Acuérdense que la principal cerealera exportadora de la Argentina es Cargill. Luego de la función Bunge-Viterra, que ahora queda en segundo lugar, la belga disputa, pero sigue estando, digamos, todavía en las últimas campañas, Cargill ha predominado, digamos. Entonces, y hay que recordar también que los derechos de exportación los paga el productor, no los paga la exportadora, cuando lo que debería hacer es pagar que lo pague la exportadora. Entonces, cuando vemos que el presidente anuncia una baja de los derechos de exportación, lo que estamos asistiendo no es una baja en la presión impositiva sobre el productor, sino sobre el exportador que, entre gallo de medianoche, le traslada al productor. Esto pasa en todo el sector económico. El más grande ajusta al más chico. Si me cobran a mí, te lo traslado. Es automático esto. Entonces, estamos ante una problemática en la cual a futuro lo que se ve es una transferencia de ingresos de los sectores asalariados, trabajadores, ¿no? Que tienen esquema de subsidios, esquema de transferencias vinculadas a la salud, vinculadas a los ingresos complementarios, que se va desgastando. Sumado a eso, los sueldos estatales. Entonces, todavía hay margen en la seguridad social para seguir ajustando. Por eso el gobierno deja de cobrar impuestos por el lado de las empresas exportadoras, dando beneficio al capital extranjero y financiándose netamente con organismos internacionales. Por eso es importante ver que hoy la deuda llega a casi $500 de 500.000 millones de dólares, o sea, casi un PBI de 2015. Un PBI, sí. Y un PBI completo es esto. Entonces, lo que uno ve es que justamente se cumplió, digamos, ¿no? Debemos un PBI y creo que acá lo que lo sostiene no es tanto la moneda extranjera, sino lo que en un momento recuperó la gestión de Guzmán, que era la capacidad de endeudarse en pesos. Y ahí no hay default, salvo el único que existió en el mundo occidental y en el mundo musulmán, que fue lo que hizo Hernán Lacunza, digamos, ¿no? O sea, creo que fuimos el único país que hizo algo parecido. Entonces, creo que ese es un poco el panorama, o sea, puede seguir dándole todavía mayor ajuste a la economía, y sí, mientras lleguen los dólares, se cumplan las metas, el ajuste fiscal, la desregulación o lo que llaman ellos la libertad económica de poder comerciar sin impuestos. Pero hay un detalle, el detalle está en que todavía algunas empresas exportadoras se siguen quejando, no las cerealeras por ahí, sino de otros productos,
por la falta de los reintegros de exportación, que hay que diferenciar. Cuando uno dice reintegro o retenciones, está hablando del IVA y de ganancias. Cuando uno habla de derecho de exportación, está hablando del impuesto que se le aplica a la mercancía cuando está en aduana. Son dos cosas distintas, porque generalmente reclaman las dos. Baja de derecho de exportación y baja de retenciones. No me cobre impuestos para salir y no me cobres impuestos internos. Claro, que no haya impuestos directamente. Bueno, sí, eso es un poco la vieja consigna que viene reclamando el sector exportadores después del cambio de paradigma económico a partir del 76. Bueno, eso pensaba también, ¿no? ¿Se puede comparar esta situación con momentos del país donde también se hablaba de un equilibrio fiscal mientras la deuda crecía, los intereses de la deuda crecían y el ajuste, ¿no? Esto que decíamos, la baja del consumo, el ajuste sobre los salarios, la inflación? Sí, a ver, lo que está planteando el gobierno de Milei, como lo hablábamos en la columna anterior, es Economía 1, y esto se hizo desde que Rivadavia tomó el primer empréstito para para que tuvieran disponibilidad de cash los del puerto portugués y británico, digamos, la Argentina, lo que sería la Argentina. Entonces, estamos ante una mirada liberal económica que ganó en Caseros en 1852, que consolidó el país en 1880 y que sufre su primera derrota o su segunda derrota a mano de una elección con Irigoyen. Pero eso no quiere decir, y hoy escuché algo interesante, si Milei no reelige, no es porque Milei no escuchó a los empresarios, no entendió al pueblo. Milei, si no reelige, es porque justamente fracasa el modelo económico, que es lo mismo que le pasó a Macri. No es que Macri pierde porque, bueno, se peleó con no. Lo que fracasa es el modelo económico, no funciona. Y otra vez volvimos a aplicar un modelo económico de características liberales, o liberales criollas podríamos decir, pero en sí son siempre las mismas. Reducción del gasto público, privatización, desregulación de la economía en el comercio exterior, sostenimiento y financiamiento al capital extranjero a expensas del capital nacional, y obviamente un sistema financiero que se adecúa a esas necesidades, y obviamente también hay que diferenciar ahí entre la banca más dedicada a la economía regional que la banca dedicada a la exportación neta en cereales oleaginosas, y así en cada uno de los sectores industriales también. Entonces, vos tenés acá ganadores, gente que se beneficia de todo esto, pero también tenés un tendal de sectores que están perdiendo. Pensaba en esto del endeudamiento como el sostén del modelo, que ahí tiene el punto en común también esto que decías con lo que fue la gestión de Mauricio Macri, y también me hace pensar en la economía de las casas de familia, ¿no? De que también se terminan sosteniendo con el endeudamiento muchas veces de billeteras virtuales que te ponen ahí al alcance de la mano con intereses que después te hacen patear hacia el futuro esa responsabilidad. Bueno, sí, ahí tenemos el otro problema. Yo soy un poco renegado un poco de la educación financiera, pero ahora veo que es central porque no la gente, pero igual tampoco tiene que ver con la educación financiera, sino que tiene que ver con que el ajuste del salario, igual esto lo reconoció el presidente de la nación mismo, dijo que se da cuenta de que la gente está un poco molesta. ¿Por qué? Porque le ajustamos el salario y le paramos la economía. Entonces, sí, paraste la economía porque el ajuste del salario fue tanto que nadie vende. Se vende, pero estadísticamente parece una recuperación, pero es como que representa el 20% de la economía. Entonces, sí, el 20% de la economía sigue moviéndose. No es que no se venden Audis en la Argentina, no es que la gente no se va a Miami,
no es que la gente no sale de vacaciones, pero que salgan de vacaciones 1,5 millones de personas, no es lo mismo que vacaciones 20, que sería como la PEA, digamos, ¿no? La población Sí. económicamente No, activa. somos muchos. Y después pensaba la cuestión económica un poco más grande, pensar en esto de la bicicleta financiera que se le dice, ¿no? Y las tasas, porque estamos quizás ante una economía que está pensada para producir o que está pensada para especular también. No, estamos en una economía de guerra, podríamos decir, una Mm, economía donde a hay resistir. hay que tener ojo para la inversión. Lo que generalmente comúnmente hace la gente cree que es un buen momento para invertir, toma un crédito o pone en juego su patrimonio, que es el pequeño negocio, ¿no? Hemos visto, si uno camina por la calle, mucha gente que abrió algún localcito pensando que en la galería iba a encontrar algo y ve que a los 3 meses no puede ni pagar el alquiler. Pero esa persona no pierde solamente su patrimonio, puede perder hasta su casa. Mm, Entonces, vos estás viendo que por otro lado muchos están estoqueándose e importando. Entonces, algunos ya saben cómo es este mecanismo y se están preparando para un cambio de gobierno, para una devaluación que le genere la mayor rentabilidad. En la construcción pasa lo mismo, en la construcción vos ves que la obra pública paró, el sector privado se recupera lentamente, pero no deja de haber obras públicas, pero ¿dónde? No en el fondo de Varela, mm, en Palermo, Villa Urquiza, digo, Núñez, que son zonas de diferente poder adquisitivo. mm. Entonces, para esas familias hay oferta de vivienda, pero para el fondo de Varela no. Ahí está un poco la economía nuestra, como va creciendo. Mm. Y Ernesto, con respecto al informe del FMI, ¿vos crees qué impacto tiene en los mercados? Digo, ¿se sigue creyendo en las empresas que, por ejemplo, que cotizan en la bolsa como YPF, por ejemplo? ¿Tiene cierto impacto eso o no? ¿O se sigue creyendo en el discurso oficial? Tiene impacto en términos de quién lo lee, digamos, ¿no? O sea, el Fondo Monetario lo que está dando hoy es como el enfermo que está como le pone suero. No sabe si se va a recuperar, no sabe ni las consecuencias del tratamiento. Mm, Le ponen suero, y la gente ve bien que le ponga suero. Bueno, estos son los inversores. Che, ¿a cuánto le queda el suero? Y le quedan 2 años. Bueno, empecemos a ver qué negocio podemos cerrar que condiciona el próximo gobierno. Si yo entro y tengo condicionalidades fiscales excepcionales, el próximo gobierno no las puede tocar. Bueno, hay que ver qué hace el próximo claro. gobierno, ¿no? Pero lo que uno ve del informe del FMI es cuánto tiempo le queda a esta economía hasta que tenga digamos, una mayor crisis social a la que estamos viviendo, porque la crisis social está clara. Hoy sacaron, Ujú, creo, ajustaron un programa de traslado a niños ujú. con cáncer, como Sí. si la mega corrupción de la Argentina estuviera en el traslado de niños con cáncer. Ujú. Sí, Es, sí. es, No, no hay límite, es total la situación. Y eso también pensaba que un poco este déficit cero va versus el Estado completamente ausente, ¿no? Y cómo estamos desconectados con la salud, las universidades, las personas con discapacidad, la ciencia, la obra pública también. O sea, hay áreas del Estado que están pagando el costo de este equilibrio fiscal. Sí, pero otra vez de vuelta, o sea, esto es lo que pide el FMI, Mm, vos lo podés cumplir, lo podés negociar o coincide con tu ideología. Bueno, ideología, con tu doctrina económica, con tu pensamiento económico. Bueno, es esto, por eso uno hace hincapié en que las universidades, perdón que lo diga así, no sé cómo decirlo, pero creo que nos debemos un encuentro de docentes de Economía 1 donde repasemos si la definición de economía y administración de recursos escasos por lo menos no atenta con aceptar que el ajuste fiscal está bien. Por lo menos repensemos ese párrafo. Y si está mal, corrijámoslo. Porque si no estamos enseñándole a los futuros profesionales lo mismo que le están enseñando en la UADE
Lo que pasa es que el que paga la UADE puede pagarlo y va a llegar a ministro. Pero si nosotros no cambiamos eso, no sabemos si el nuestro, que viene de otra historia en particular o con otras realidades, pueda llegar a ser ministro. Este es el gran problema, digamos, ¿no? Porque no va a llegar con una mirada crítica. Para contratar el de la UADE o el de una universidad pública nacional, para eso contratar el de la UADE, te va a decir el de la multinacional. ¿Cómo sería, Ernesto, entonces, la reescritura de este párrafo de Economía 1? Muy fácil, hay que agarrar ese Monchoni Becker, ese libro Dorborn y Fischer, esos dos manuales de economía, ver dónde está esa parte, contraponerlo con el primer capítulo de David Ricardo, donde dice que lo que nosotros tenemos que estudiar es economía sectorial que produce bienes y que se reproducen en base al trabajo. Porque acá de lo que siempre estamos hablando es de trabajo aplicado a la transformación de la naturaleza. Ahí no vamos a pelear con los ambientalistas, pero digo, si no generamos trabajo en la transformación de la naturaleza, tal vez con nuevos modos tecnológicos que cuiden el medio ambiente, ¿para qué queremos una economía con tantos recursos naturales? Porque estamos llegando a 50 millones y el futuro es, o somos, perdón que lo diga así cuando se me ha enojado algún armado latinoamericano, o somos Panamá o olvídate de la Argentina. O sea, una sociedad donde consume el 20% todos los bienes que se producen tal vez en la economía, pero consume más importado con otro que come salchipapas, digamos, ¿no? O sea, es una economía casi te podría decir colonial, ¿no? Una economía de colonia. Vos no vas a acceder nunca para decirlo de esta manera, ¿no? Que le pasó a Milagro Sala, siempre que me acuerdo de esta anécdota, que uno de los muchachos de la Tupac Amarus le daba vergüenza sentarse a comer en el centro de Jujuy, porque nada, le daba vergüenza. Y Milagro Sala le dijo, vos no trabajaste, sí, te ganaste la plata, sí, tenés todo el derecho a sentarte ahí, porque no le estás robando a nadie. Y eso, en algunos sectores sociales, molesta, ¿no? Como le decimos, molesta el paisaje marrón, digamos, ¿no? Para decirlo de forma delicada. Entonces creo que vamos a esa economía, digamos, ¿no? Creo que el ejemplo más claro era Bolivia también, cuando Evo contaba que los indígenas tenían que bajar de la vereda cuando pasaba un hombre blanco, digamos. No fue hace mucho, no quiero decir, no estoy hablando de la época colonial, estoy hablando hace 20 años atrás, digo, 30. Entonces creo que la Argentina está moldeándose para eso, digamos, ¿no? Va a existir Puerto Madero y nosotros, la mayoría, vamos a terminar, digo, yo pongo ejemplo porque si no se termina de entender, vamos a terminar todos comiendo en San Sebello. Y yo qué sé, no sé si está bien o mal, pero la verdad que tendríamos que tener la libertad de poder comer en cualquier lado. Para eso se necesita ingresos. Sí, totalmente. Nos quedamos acá estupefactados pensando en eso, en estas libertades también, ¿no? Sí, entre comillas, y que, no sé, estamos un poco cansados también, Ernesto. No sé vos cómo lo ves, pero es como, bueno, ¿y cuándo empezamos a acomodar? ¿Cuándo se empiezan a acomodar los melones, no? Porque ya el camión ya viene andando hace rato y no estaríamos viendo la solución o la posibilidad, digamos, falta la decisión política también. Más bien vemos lo contrario. Hay muchas decisiones políticas que apuntan a seguir haciendo todo más difícil. No importa si hay un ajuste sobre el ajuste, no importa si hay un fondo monetario que pone el dinero necesario, no importa qué le pasa al dólar. El grosso de la población no la está pasando bien. Bueno, ahí, de vuelta, cada uno puede hacer lo que en el lugar de la radio de la universidad es comunicar, tener una visión crítica, divulgar esto. Digo, me imagino, no soy el único docente que está, debe haber otros docentes también que pensemos similar, hacer como una maquinaria, que bueno, que esto llegue a las aulas, que esto sea parte de la comunidad universitaria. Uno como docente también tiene que cumplir un rol, y después están los otros roles, digo, o sea, ahí es
el sindicalismo tiene que hacer su parte, el sector político tiene que hacer su parte, pero no tenemos que caer tal vez en internas que nos venden, que a veces no ayudan demasiado a la discusión política. Acá hay que discutir, como lo planteó, me parece, el arzobispo el fin de semana, si ayudamos al paralítico entre todos a que se cure, o que por lo menos esté un poco mejor, ¿no? Porque en aquel momento me curó Jesús, digamos, nosotros no lo vamos a curar, pero que tenga una vida digna, digo, ¿no? Que se pueda trasladar, que pueda caminar, que pueda andar por la calle sin tener que ver que un auto te cruza en la zona para subir la rampa, que a veces uno lo ve en la calle y no dice nada. Entonces, creo que ahí va el llamamiento un poco de lo que debe hacer cada uno, digamos, ¿no? Empezar a romper eso que nos instalaron, que es el individualismo, porque lo que caló mucho en los barrios populares fue la idea del individualismo, digamos, ¿no? Che, yo me lo gané laburando. Falso. Yo lamentablemente le tengo que decir a esa persona que es falso, no te lo ganás laburando. Siempre dependemos de otro, siempre. No hay, yo dependo del plomero, dependo del que pinta, dependo, porque no sé, digo, hay cosas que no sé hacer, ¿no? O sea, dependo del que me arregla la computadora, dependo de si me pongo a hacer jardinería, si tengo jardín, si limpio la vereda, o sea, si no lo tengo que hacer todo yo y tiene otro costo. Pero bueno, no todos tenemos el privilegio tampoco, ¿se entiende? O sea, hay gente que sale a laburar a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche a la casa. Sí, que va a ser jardinería. Claro, no se puede, no puede arreglar el techo de su casa, entonces tiene que pagarle a alguien, tiene que arreglar la estufa en invierno, tiene que pagarle a alguien. ¿Lo puede hacer él? Sí, lo puede intentar, nadie dice que no, pero o te sale bien o explotás, digo, esto es como cosas básicas. Entonces me parece que mucha gente, y también hay toda una discusión alrededor de cuál es el precio justo del cual se pagan los servicios, como por ejemplo, te vengo a arreglar una estufa, te vengo a arreglar, no sé, se te cortó un poco la luz, y lo hablamos la otra vez, yo todavía no vi un informe sobre eso, pero 100.000 pesos cada visita. No hay salario que aguante. Sí. Imagínate que te llega la luz, te llega el gas, y encima estás rogando que no se te rompa algo. Por eso muchas de las cosas que uno ve de mantenimiento de las casas se han parado. Y por eso uno ve las casas que están todas como desatendidas. No puedes pagarle al albañil. Entonces ahí es donde me parece que el gobierno tiene que poner los ojos, digamos, ¿no? En esa pequeña economía de escala que se logra siempre y cuando el trabajador tiene un dinero en su ingreso para poder hacer el mantenimiento de tu casa. Ni siquiera estoy hablando de comprarte otra casa, ¿no? O sea, es muy básico. Me parece que esas cosas hay que empezar a discutir. Che, ¿cómo hacemos para que el barrio se vea bien? Bueno, tenemos que pintar todo. ¿Cómo lo pintamos? Bueno, ideas creo que pueden surgir un montón. Lo que pasa es, bueno, hay que organizarse cuadra por cuadra. Ahí te quiero ver encima, ¿eh? Bueno. Pero es el desafío, es el desafío. Gracias, Ernesto, por esta columna. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Yo pienso que de a poco, columna a columna, vamos a ir tratando de descubrir este mundo que nos gobierna con estas implicancias económicas y poder llegar a un análisis que no termine todo en lo negativo, ¿no? A mí me pasa eso en lo personal, es como que termino toda pinchada, porque claro, es muy complejo todo. Mirá, hay que tener en claro por qué hay gente que lo sigue defendiendo, determinado sector social, y por qué el sector social que vos te sentís más cercano lo sigue defendiendo. Entonces, hay que comprender un poco ese fenómeno. El esquema económico que se trazó el gobierno, hay que tenerlo claro, es el mismo de siempre. El que tuvo Martínez de Oz, el que tuvo el plan austral con Heyman y su Rubira a la cabeza, es el plan de Cavallo, es el plan de Alzogaray, es el plan de los Krieger Bacena, es el plan que del 55 en adelante está logrando un triunfo. Le costó más de 70 años, pero están logrando su triunfo. Aquel modelo económico que irrumpió en el 45, hoy está teniendo sus últimos días, digamos, ¿no?
Lo que subsiste son, como le dicen, las organizaciones libres del pueblo, que es donde vos ves por lo menos la alternativa, en un club de barrio que tiene sus socios, en los sindicatos que trata de ayudar a la comunidad, en la universidad misma, que trata de tener otra mirada a la orden establecida, aunque cuesta, pero bueno, esos son un poco los desafíos. Tal cual. Gracias, Ernesto. Porque nos vemos. Un abrazo. Ernesto Matos, economista, docente de aquí de la UNAG, haciendo su columna de economía para analizar e intentar comprender la situación económica de nuestro país.